¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta semana es la semana en que se cumplen 10 años de la tragedia de Iguala, del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes. No van a estar fáciles las cosas, no han empezado ya en la semana, no empezaron en Guerrero, por este desencuentro, por el terrible desencuentro y por la falta de verdad y por la falta de que no sabemos y no se encuentran y por todo esto. Y porque termina un gobierno y eso puede forzar cosas. Acabamos de ver, y ahorita lo platicaré con el invitado de hoy, ¿no? Dos rearrestos que quién sabe a dónde van, por qué vienen, como si hubiera esta urgencia del gobierno de decir algo antes de irse. Me da mucho gusto saludar a Santiago Aguirre, el director del Centro Pro Derechos Humanos. El centro ha acompañado a estas familias, a estas víctimas, desde hace 10 años. Pero quisiera empezar por aquí. ¿Qué pasó? O sea, a ver, estoy viendo el documental de HBO, leí el texto increíble de Pablo Ferri, que creo que resume muchas cosas, y va a haber más textos en esta semana. Pero, ¿qué pasó en este sexenio que las cosas se están acabando tan mal? Sí, Carlos, buenas noches y buenas noches también al auditorio. Como bien dices, el caso Ayotzinapa no está acabando bien en esta administración y hay que decir que más ampliamente tampoco están acabando bien en general los temas de derechos humanos y particularmente los referidos a la crisis de desapariciones, ¿no? Uh Un -huh. gobierno que empezó reconociendo que había que atender a los miles de familias de desaparecidos, que relanzó la Comisión Nacional de Búsqueda, que prometió un Centro Nacional de Identificación Humana, pues terminó el sexenio muy parecido al anterior, intentando manipular las cifras, básicamente, ¿no? Y por cierto, el de Morelos nunca se acabó de hacerlo, de ese centro, o funciona mal funcionando, y etcétera, solo porque lo sacaste al tema y me acordé, ¿no? Iban a hacer ahí en Morelos un gran centro de identificación, ¿no? Es que es un emblema de la administración, Carlos, porque, digamos, la anterior Nacional de Búsqueda, el anterior subsecretario de Derechos Humanos, diagnosticaron bien que se necesitan medidas extraordinarias de identificación humana, que las fiscalías no van a hacer eso porque están rebasadas, porque son negligentes, porque entran caso a caso con visión de ministerios públicos y prometieron esto, Centro Nacional de Identificación Humana. Cuando vinieron los cambios, la administración que está cerrando el sexenio lo abandonó. Bien. Ok. Y luego llegamos a Yotzinapa. ¿Dónde estuvo? Es decir, ¿qué pasó? Eh, Parecía que iban bien las cosas y de repente como que todo se descompuso en un ratito, pues, ¿no? Así es, Carlos. Son 2 años de una descomposición en el caso, en la relación del gobierno con las víctimas, en la investigación. Nosotros lo que vimos desde el PRO, y seguro, Carlos, es una visión desde un lugar y parcial, habría que juntar más voces, pero lo que vimos fue que la investigación iba bien, tenía un impulso importante, había voluntad del presidente, el subsecretario de Derechos Humanos ayudaba a quitar obstáculos, el fiscal conocía el caso y lo intentaba investigar desde su complejidad. Y creemos nosotros que pasaron tres cosas. Por un lado, la fiscalía siguió siendo la fiscalía, Carlos. En el caso hay relatos de, digamos, testigos relevantes que cuando los fueron a prender, los policías ministeriales de FGR los mataron. Si no Hay cambian uno las aquí en el Estado de México, fiscalías, no me acuerdo que escribía al sí, respecto, que es una cosa increíble. Ahí en el Estado de México, ¡pum! ¿No? sí, sí. Dicho por el gobierno fue una ejecución arbitraria. Entonces, si tienes una buena unidad de investigación, pero el resto del FGR sigue siendo la misma FGR, no había mucho que esperar. Segundo, pensamos nosotros, Carlos, que de nuevo hubo un tema de prisas políticas, se dieron a conocer informaciones no verificadas, porque así lo estaba ordenando el presidente y se precipitó con eso una parte de la indagatoria. Y después, pues lo más importante que creemos que es que cuando el fiscal anterior del caso empezó a encontrar evidencia de los vínculos de algunos militares con Guerreros Unidos en Iguala, y estoy acotándolo, no es el ejército, son elementos del batallón, ahí perdió apoyo la investigación. Yo creo que para entonces ya era muy claro que el presidente estaba depositando mucho de su gobierno en las Fuerzas Armadas y hasta ahí llegamos. Eso fue en agosto de ¿22? 2022.
Y poco después salió el fiscal del caso, salió el GIEI, salió el subsecretario Encinas y empezó esta deriva de echar responsabilidad a los jueces, a la CID, al PRO, a Vidulfo, a las ONGs y nos atascamos en eso, Carlos. Yo creo que en el centro hoy, después de los 10 años de esta tragedia, está que no sabemos dónde están los muchachos o los restos de los muchachos. Y que aunque se hizo un esfuerzo, ya ha habido cientos de búsquedas, entiendo, ¿no? Cada vez se ve más lejano ese escenario, ¿no? Porque, porque ya no hay para dónde ir, ¿no? Es decir, ya se ha ido a tantas partes, ¿o no lo ves así? Sí, así lo vemos, Carlos. En la búsqueda de los estudiantes se lograron rescatar más de 200 cuerpos inhumados clandestinamente en los alrededores de Iguala. O sea, Lo cual habla un poco de dónde está Guerrero, ¿no? Y dónde ha estado dónde ha estado estos años, así es. y el modus operandi del grupo que estaba presente en estos hechos, en fin, se sigue haciendo trabajo de campo. Esa es de las partes rescatables del esfuerzo que se mantiene hasta hoy. Seguro se puede hacer de una forma más sistemática, acudiendo a más tecnología y de una forma un poco más científica, pero se mantienen en terreno los equipos de búsqueda en condiciones muy adversas porque ahí el control del narco no es que haya cambiado, ha aumentado, ¿no? Claro. Pero no se han encontrado ni los cuerpos ni restos de los estudiantes. Los que se encontraron durante este sexenio fueron dos en un lugar diferente al basurero de Cocula y se lograron identificar y fueron comunicada este hallazgo, lo que siempre es difícil de una manera digna a las familias, pero ya posterior de eso no hubo más hallazgos. ¿Cómo interpretas desde tu conocimiento y desde tu acompañamiento y cómo lo interpretan las familias si es que lo has hablado con ellos? Estas dos reaprensiones, es decir, tanto el llamado el Gil, bueno, el Gil fue testigo protegido, tuvo todas las ventajas, lo sacaron de la cárcel, lo pudieron haber torturado al principio, pero después ya no lo torturaron y contó y contó y contó, ¿no? Y el Cepillo que también contó muchísimo, ¿no? Después también y tuvo todos esos... ¿Cómo reinterpretas estas dos recientes reaprensiones? ¿Los vuelven a meter a la cárcel? ¿Cómo interpretar? Es decir, ¿qué nuevo pueden decir? Es decir, ¿qué le vamos a creer? ¿Lo que dijiste cuando te torturaron? ¿Lo que dijiste cuando fuiste testigo protegido y ya no estabas torturado? ¿O lo que nos vas a contar ahorita porque se acaba el sexenio y te volvimos a aprender? Pues sí, Carlos, seguramente es esta prisa de fin de sexenio. La figura de los testigos de identidad reservada, los colaboradores eficaces, es útil para investigar crímenes complejos en manos de fiscalías serias. En manos de fiscalías propensas al abuso, se vuelve una herramienta muy propicia para construir versiones a modo. Y más cuando los dichos de los testigos protegidos pues ni siquiera se verifican con la prueba objetiva que no miente, como los registros de telefonía o las periciales, ¿no? Creemos nosotros que en este sexenio se abusó mucho de los testigos de identidad reservada en la FGR. Ya hoy sabemos que el fiscal general de la República va a continuar, entonces hay que presumir que eso seguirá hacia adelante. Y el caso Ayotzinapa no fue ajeno a eso. Entonces, sí teníamos el caso de estos testigos que habían aportado alguna información, pero que estaban administrándola, ¿no? Porque toda la prueba indica que ellos mismos participaron en algunos tramos y eso no hacía parte de su relato, ¿no? Entonces había evidencia para volverlos a procesar por delincuencia organizada, pero estas órdenes estaban vigentes desde 2016 y se vienen a ejecutar ahora a una semana de que acabe el sexenio. Pues lamentablemente no podemos descartar que eso sea parte de un intento de sacar de ellos nuevos relatos, nuevas versiones, incluso que se retracten de haber incriminado a algunas autoridades o que señalen al exfiscal del caso y con eso le armen alguna investigación. En fin, con esta fiscalía cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, no, realmente no sabemos de qué se trata, pero sí notas una prisa de fin de sexenio para, digo, está claro, en sus 100 promesas esta es la que no cumplió, bueno, descentralizar secretarias de Estado, pero esta es la de verdad que no cumplió, que es dónde están los muchachos, ¿no? Es decir, porque la promesa es dónde estaban los muchachos, no es solo hacer justicia. Sí ves
esa prisa, digamos. Sin duda, Carlos, y se parece mucho a la prisa política que llevó a la anterior administración a construir un relato para el cual no tenían toda la evidencia científica, y se parece mucho a lo que siguen haciendo todos los días las fiscalías del país cuando tienen que resolver casos de alto impacto, generar versiones a partir de testimonios con poca investigación científica. Pues tú lo sabes muy bien por el trabajo que han hecho de Sí, sí. revisión de expedientes, ¿no? Si una de las razones fue haber llegado a los militares y de hecho las órdenes de aprehensión, algunos fueron detenidos, ya todos están tranquilos, digamos, ellos sí tienen prisión preventiva en su casa, con la militarización, con la adscripción de la Guardia Nacional, y que es el último golpe de poder, pues no parece que eso vaya a avanzar mucho, ¿no? No vamos a saber mucho más de los militares de lo que hoy sabemos, ¿no? Eso parece ser el horizonte, Carlos, y es una de las razones para estar preocupados por este proceso de ampliación de presupuesto, facultades y poderes al ejército, lo llamemos militarización o queramos hacer el malabar de decir que esto no es militarización, porque lo que casos como Ayotzinapa muestran es que hay elementos del ejército que están en territorio que inevitablemente entran en tratos con estas redes macrocriminales. Eso no quiere decir que el ejército es el último y principal responsable de la desaparición y tal, no. Lo que sí está probado es que tenían vínculos con la criminalidad organizada. Y cuando eso se denuncia, bueno, pasa un poco como cuando se denuncian abusos en la Iglesia Católica, ¿no? Hay una reacción de espíritu de cuerpo que Me dice gusta, la me gusta. ropa sucia se lava en casa y se cierran los casos. Creo que la comparación es muy acertada, ¿no? Así lo vemos con la iglesia, ¿no? Es decir, Sí, sí. lo vimos con el hombre de Cotija, Michoacán, y lo vemos ahora. Y no es el ánimo de las familias, ¿verdad? Hay jóvenes muy molestos, ya vimos lo que pasó en la Secretaría de Gobernación, vimos lo que pasó en Guerrero. Podemos esperar en los próximos días que vuelva, digamos, que se calienten las cosas, por desgracia, en las calles, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos siempre intentamos aconsejar que la protesta sea respetuosa, Y la, pacífica, tranquila. Sí hemos visto que los estudiantes de la FEXEM llegan especialmente molestos este año. Entiendo que también hay temas en general, más allá de Ayotzinapa, del normalismo rural que no fluyeron en la SEP en este sexenio. Entonces, yo creo que tristemente podemos pronosticar que hay algunas expresiones así y ojalá el 26 de septiembre más bien prive pues una marcha de memoria y de dignidad por los 43 y por miles de desaparecidos que hay en el país, Carlos. Esperemos que así sea. Santiago, muchísimas gracias. Santiago, director del Centro Pro de Derechos Humanos. Gracias, muchas A ti gracias. como siempre, Carlos. Buenas noches.